Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte de nuestra clase magistral. Y aquí vamos a hablar de vulcanismo, vamos a hablar de la distribución global, vamos a hablar de la definición de los materiales volcánicos, flujos de lavas, materiales piroclásticos o tefras, gases volcánicos, vamos a hablar de la arquitectura volcánica, vamos a retomar esa distribución volcánica asociada a la tectónica de placas, vamos a hablar de los tipos de volcanes, vamos a hablar de los riesgos asociados, el índice de explosividad volcánica. Vamos a mirar algunos ejemplos de erupciones, vamos a hablar de los supervolcanes y vamos a terminar con los volcanes en Colombia. Pues como les decíamos que la actividad ígnea no es aleatoria, igual ocurre con esta distribución de los volcanes, no es aleatoria. Se encuentran zonas de gran actividad sísmica o volcánica, como estas rojitas de acá, y zonas de mediana actividad sísmica y volcánica, como son las moraditas. Y aquí tenemos nosotros con esa zona intermedia. Aquí tuve la oportunidad en algún momento de ir a Guatemala y ver cómo esa alineación de los picos de volcanes era casi que perfecta. Este es en Italia, el volcán Vesubio. Vamos a hablar también y vamos a mostrar un ejemplo de una de las erupciones, la más como llamativa, y las consecuencias de la erupción del volcán Vesubio en Italia. Y también les voy a mostrar unos videitos que tomé de este volcán. Entonces vamos a hablar del vulcanismo, volcano, dios romano del fuego. Volcán es una ventana de erupción a través de ese magma que estaba aquí abajo, sube, se vuelve lava o se llamaría ya lava, que alcanza la superficie. Es una montaña construida a partir de erupciones magmáticas. Representan riesgos a los humanos. Grandes poblaciones están asociadas o están cercanas a estos grandes seres, como es Ciudad de México, Nápoles de Italia, Seattle, Portland y, por ejemplo, San Juan de Pasto. Y empiezan a pensar del por qué hay poblaciones y grandes poblaciones cercanas a estos seres que generan una gran amenaza y un gran riesgo. Pues resulta que cuando este sal emite material al ambiente, este material es rico en minerales. Al volverse rico en minerales, esta zona es altísimamente fértil. Y recuerden que nosotros los humanos siempre estamos asociados a una agricultura y esa agricultura nos hace que nos asentemos en ciertos sectores y estos sectores son, por ejemplo, estos lugares. Son impredecibles y peligrosos. Las áreas volcánicamente activas pueden hacer erupción sin previo aviso. Entre 50 y 60 volcanes hacen erupción anualmente. Esta es una imagen del monte Santa Elena en Estados Unidos. Y son impredecibles, tanto fue que hay un relato de unos vulcanólogos que vinieron a visitar a Colombia y fueron hacia Galeras, allí en Pasto. No había tenido avisos previos de actividad volcánica al Galeras y ellos, pues de todas maneras, vulcanólogos, sabían a qué se estaban exponiendo, subieron y el Galeras hizo erupción. Fallecieron varios, los que quedaron con secuelas, y eso hay un especial en Discovery Channel o National Geographic donde hablan de esta temática. Entonces vamos a hablar de los materiales volcánicos. Hay tres tipos: los flujos de lava, los materiales piroclásticos o tefras y los gases volcánicos. Los flujos de lavas son capas de lava que fluyen sobre la superficie terrestre o del piso oceánico para luego solidificarse. El tipo de flujo dependerá de la composición del magma y esa composición será unida al contenido otra vez de óxido de silicio. Y aquí decíamos que teníamos los magmas riolíticos, andesíticos y basálticos con un contenido alto de óxido de silicio, intermedio y bajo. Y resulta que cuando estamos ya en el nivel volcánico, esto nos va a hacer una característica de erupción. Cuando yo tengo magmas riolíticos, la posibilidad es que me haga erupciones explosivas. Cuando yo tengo magmas andesíticos, las erupciones serán intermedias. Cuando yo tengo un magma basáltico, las erupciones son suaves. Entonces, cuando son magmas basálticos de baja viscosidad, producen erupciones tranquilas.
El 95% de los magmas basálticos alcanzan la superficie terrestre. Los magmas riolíticos de alta viscosidad producen erupciones violentas. Aquellos, dice que la mayoría de estos magmas no alcanzan la superficie, pero porque se enfrían en profundidad. Pero aquellos que sí lo logran alcanzar y llegan al cono volcánico forman calderas. Los magmas andesíticos son intermedios entre estos dos anteriores. Entonces vamos a empezar de los flujos de lava, los tipos. Las lavas FAO es un flujo basáltico caliente que se mueve rápidamente. Origina una textura viscosa fluida, similar a un montón como de cuerdas, muy parecida a la melaza. Desarrolla una superficie vítrea. Esta es una imagen de Hawái del volcán Kilauea. Estamos hablando de que son flujos basálticos. Al ser basálticos, tendrán un bajo contenido de óxido de silicio. Las lavas A, lejos de la ventana, la lava basáltica se enfría, pierde gases y se espesa, aumenta de espesor. Este tipo de lava fluye lentamente por cortas distancias, es muy viscoso, está conformado por bloques y fragmentos irregulares y angulares, se rompe en bloques y avanza como una pared de cascajos y se conoce como A debido a que esto es lo que se diría si se caminara sobre esta con los pies descalzos. Esta es una fotografía de una lava A en Cabo Verde debido al volcán Pogo. Flujos columnares son propias de flujos máficos, aunque se producen en otros tipos de flujos. Su lava se dejan moverse, se enfrían uniformemente y dentro de esto se generan fuerzas que algunas veces causan estas fracturas verticales llamadas juntas. Estas columnas poseen una sección transversal hexagonal y aquí ya vemos que son flujos máficos. Máficos, estamos desde la primera parte de esta clase magistral, donde les recuerdo, máficos es bajo contenido de óxido de silicio. Los materiales piroclásticos, entonces tenemos las tefras, dentro de esta tenemos el piroclasto o tefra, que es el sinónimo, se llama piroclástico, a cualquier fragmento sólido de material volcánico expulsado a través de la columna eruptiva arrojado al aire durante una erupción. El término general que se designa a todo material piroclástico de un volcán. Si lo llamamos a nivel microscópico y petrológico al origen, los piroclastos son fragmentos de rocas ígneas volcánicas que se han solidificado en algún momento de la erupción, más exactamente cuando están en el transporte aéreo. El término tefra alude a un conjunto de tamaños de fragmentos, ceniza y la pila. Entonces, si estamos diciendo que tendremos un amplio rango de tamaños, donde tenemos la ceniza, el vidrio fino pulverizado, la pili, material de tamaño como una nuez, pomes o pumita, lava espumosa, bloques, material fragmentario de tamaños como de un televisor, bombas, bloques aerodinámicos, y estas bombas cuando son eyectadas desde un volcán pueden resultar mortales. Aquí hablamos de cenizas, vidrio fino. Esto está muy asociado a un alto contenido en silicio. Y esta ceniza, como la vemos allí, por ser tan fina de composición silicia, ya le vamos a empezar a buscar un uso a esa ceniza. Ese uso, uno de los tantos, ha sido aditivos para mezclas de concreto hidráulico. Esta es una bomba eyectada de la caldera Colorada. Esta es otra del volcán Vesubio, esta es una bomba. Miren aquí el pasamanos, esto me llegaba más o menos a mi altura de mi pecho, y miren lo grande que es esta bomba. El siguiente material volcánico es el flujo piroclástico, también conocida como nube ardiente. Las temperaturas superan los 100 grados centígrados. Su velocidad se viene por la montaña a más de 300 kilómetros por hora.
incinera todo lo que entra en contacto. Ejemplos famosos tenemos el de Pompeya y el de San Pierre y Martinica. Aquí tenemos una imagen de la isla Montserrat, el volcán Montserrat. El tercer material volcánico son los gases. Constituyen entre el 1 y el 6% del peso del magma. Está conformado por vapor de agua y CO2. El contenido de gases afecta la movilidad, como lo vimos anteriormente. Los gases se expanden dentro del magma y a medida que ésta se aproxima a la superficie, debido a la disminución de la presión. La velocidad de la erupción está relacionada con la facilidad de escape de estos gases. Baja viscosidad, fácil escape, erupciones tranquilas. Y recuerden que baja viscosidad es basáltico, es decir, bajo contenido en silicio, es decir, entre 45 y 56% de óxido de silicio. Alta viscosidad, riolítica, alto contenido en silicio, ¿cuánto es? Mayor al 65%. Difícil escape, erupciones violentas. Aquí vamos a ver los gases volcánicos en el volcán Vesubio en Italia. Aquí se ven esos gasecitos. Vamos a empezar a ver que el volcán por dentro tiene una arquitectura, una forma. Obviamente las imágenes que yo les estoy mostrando son muy didácticas, muy académicas. La realidad es tan compleja o tan diferente a estas, pero digamos que a nivel general, un volcán está conformado por una cámara magmática, por una chimenea, que esa chimenea llega a un cráter, por donde podemos tener conos secundarios, donde si hace erupción vamos a tener una nube de gas y ceniza. Todo esto será mi cono volcánico y cuando emerge lava será mi colada de lava. Entonces, esa arquitectura estará unida a la composición del magma. Entonces, ¿y qué tendremos? La cámara magmática, la ventana, el cráter, la caldera, el tamaño y forma del volcán. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el cráter del volcán Vesubio. El volcán Vesubio. Estamos detrás. Veíamos que, ¿dónde están esos volcanes? No es aleatorio tampoco, como le vengo diciendo. Aquí están ubicados los principales volcanes que tenemos. Aquí está nuestro Nevado del Ruiz, importantes, por ejemplo, aquí está el Vesubio, que ya lo mencioné. Aquí está el Fujiyama, en Japón. Por aquí voy a hablar del Pinatubo, en Filipinas. El Tambora, el Krakatoa, lo de la isla Tonga, el Monte Santa Elena. Por acá va a estar uno que se llama Yellowstone. Está el Kilauea, en Hawái. El Parecutín, en México. ¿Cuál es importante para mostrarles? Bueno, esos son como los que estoy como referenciando acá en la presentación. Entonces aquí está nuestra tectónica de placas, nuestros límites y allí nuestros volcanes. Y esa tectónica de placas nos va a diferenciar y nos va a generar un tipo de vulcanismo. Entonces, en A, que estaría aquí, tenemos vulcanismo de borde convergente, arco insular. En B, que sería acá, tenemos vulcanismo intraplaca oceánica. C, vulcanismo de borde convergente, arco volcánico continental, aquí estamos nosotros Colombia. D, vulcanismo de borde divergente, dorsal oceánica, aquí. E, vulcanismo intraplaca continental, aquí es famoso Yellowstone, ya lo vamos a ver. F, vulcanismo de borde divergente rift continental, allí en África. Cada uno con sus indicaciones, con sus características.
pues voy a hablar del que me interesa a mí, que es el vulcanismo de borde convergente. Si la actividad volcánica se produce en una zona de subducción de corteza oceánica bajo corteza continental, el magma en principio es basáltico, se contamina de rocas en alto contenido en sílice de la corteza y se transforma en magma intermedio. Y ahí vienen los Andes. Entonces aquí están las imágenes de cada uno de ellos. Y aquí está el de nosotros, el de los Andes. Vulcanismo de borde convergente, arco volcánico continental. Fenómeno de subducción, la corteza oceánica va por debajo de la continental, el magma que originalmente era basáltico se contamina porque aquí estos se fusionan, estas rocas se funden y estas sí que tienen contenido de sílice alto, se mezclan y se vuelve un magma intermedio. Y aquí están los otros que existen y las diferentes configuraciones que se pueden encontrar. Tipos de volcanes. Los tipos básicos de volcanes son volcanes escudo, volcanes cono de ceniza, volcanes compuestos y estratovolcanes. Los volcanes escudo, formados por erupciones no explosivas. Cuando digo no explosivas, serán tipo basáltico, será poco contenido en óxido de silicio. Como su lava es bien fluida, esta se extiende por áreas que son amplias. Tienen laderas poco inclinadas. Es el ejemplo del volcán Kilauea en Hawái. Volcanes de conos de ceniza, construido a partir de los fragmentos de lava eyectada de laderas empinadas, pequeños en tamaño y se presentan en grupos. Tenemos el volcán Paricutín en México. Volcanes compuestos, la mayoría se localizan en zonas adyacentes al Océano Pacífico. Tenemos el Fujiyama y el Monte Santa Elena. Son grandes con la forma clásica de un volcán, miles de metros de alto y varios miles de ancho para su base. Están compuestos por flujos de lava interestratificada con capas de materiales piroclásticos. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo mi conducto, tengo mi chimenea, tengo mi cono, mi cráter, mi material piroclástico, mi lava. En algún momento de la historia aquí estaba el volcán. Hizo erupción y emitió lava y material volcánico a la superficie, la cual se depositó en el cono. Siguió, como eso se depositó, se consolidó, esto empieza a ascender. Y otra erupción en algún tiempo determinado. Otra erupción y otra erupción y otra erupción me generan esos estratos, estas capas. Gracias a esas capas puedo empezar a datar edades eruptivas y cada cuánto hace erupción un volcán. Vamos a ver esta animación. Que aquí es formación de un volcán compuesto tipo caldera. Primero la erupción, una erupción inicial, cae flujo piroclástico, hay fracturas de las rocas que están en la parte superior. La cámara magmática, como ya se vació, se queda como llena a la mitad. Puede generar que se colapse ese domo, se genere un lago. Esa cámara magmática, ese magma empieza a ascender y sigue ese proceso. Puede generar nuevos volcanes dentro de esta caldera. Y ejemplo de esto tenemos en Oregón, este ejemplo. Vamos a hablar de los estratovolcanes. Presentan el tipo de actividad mucho más violenta. El ejemplo de ello es el monte Vesubio o el volcán Vesubio. De las imágenes que les mostré, esos videos que les mostré, frecuentemente produce una nube ardiente, que sería esta de aquí. Vamos a ver esta animación de los tipos de volcanes.
volcán cono. Se genera pues por la erupción constante. Volcán escudo. Diferentes erupciones. Lavas fluidas. Volcán compuesto. Lavas menos fluidas, entonces generan diferentes etapas, historias volcánicas o emanaciones volcánicas a lo largo del tiempo. Y compuesto porque tiene diferentes capas que lo forman. Y con domos complejos, domos. Donde pues dependiendo del material que emane vamos a generar esa estructura volcánica. Vamos a hablar de los riesgos asociados a esta actividad volcánica. Dice que los volcanes activos y la civilización no se mezclan, pero sí, no se debería mezclar. Existen múltiples riesgos para la vida humana. Flujos de lava, lluvia de tefras, flujos piroclásticos, daños por explosiones, explosiones laterales o blast, derrumbes laterales, terremotos, tsunamis y gases venenosos. Y aquí tenemos todos los riesgos asociados a estos eventos volcánicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los flujos piroclásticos, lluvias de cenizas cubren el paisaje. Las ráfagas laterales destruyen grandes extensiones del terreno. El flujo piroclástico incinera y cubre los terrenos. Y obviamente esto afecta hasta las fuentes hídricas, la agricultura, todos los cultivos se dañan, pues obviamente hay fallecidos. Esta es una imagen de hogares parcialmente enterrados por una colada de barro volcánico o lahar el 15 de junio del 91 después de la erupción del monte Pinatubo en Filipinas. Lahar, acuérdense de esta palabrita. Riesgos en los volcanes y el clima. Las erupciones explosivas emiten grandes cantidades de gases y material fino, ceniza, a la atmósfera. Estos bloquean y reflejan la radiación solar, generando un sistema de invernadero, donde los gases no entrapan los rayos que estaban aquí, este calor que emanaba de la Tierra, no puede entrar más, estas nubes generan ese efecto invernadero y se genera este fenómeno. Ejemplo de estos, el monte Tambora, Indonesia, en 1815, el monte Krakatoa en Indonesia en 1883, el monte Pinatubo en Filipinas en el 91 y el Chichón en México en 1982. Aquí tenemos estas emanaciones de óxido de azufre a la atmósfera, dependiendo de estos volcanes. Aquí tenemos el volcán Nevado del Ruiz. Aquí está el Pinatubo, por ejemplo, aquí está el Chichón. Y la radiación solar, la transmisión de radiación solar, como pues estas van a caer dependiendo de estas erupciones volcánicas. Aquí está el Chillón, lo que causó, y aquí está el Pinatubo, lo que causó. El volcán de fuego queda en Guatemala. Predicción de las erupciones. Las señales de alerta, generalmente precedentes a la erupción volcánica, se pueden ir midiendo. Podemos medir esa actividad sísmica, los terremotos que acompañan el movimiento del magma, esto se llama tremor sísmico, flujos de calor, los satélites infrarrojos pueden observar los volcanes calentándose. Inflación, los volcanes se expanden con la adhesión de magma a la cámara magmática. Gracias a geodímetros e inclinómetros se puede medir esa inclinación. Liberación de gases, cambios de la mezcla de gases en el volumen, historia geológica. Esto es importante porque gracias a esa historia geológica podemos mirar la frecuencia de ocurrencia de los eventos volcánicos. Entonces aquí está un sistema de monitoreo, un diagrama donde nos apoyamos
análisis de imágenes remotas, de análisis de información en superficie, de sismicidad, análisis geofísicos, de toma de gases, de hidrología, por ejemplo. Aquí está el proceso de medir ese monitoreo, esa inflación de esas cámaras. El reservorio de magma comienza a crecer. Aquí hay unos puntos que están medidos a una distancia específica e inclinómetros. Y cuando la cámara magmática se empieza a llenar, obviamente se infla esas desviaciones de esas distancias de estos puntos de control. Vamos a hacer medidas además por esa inclinación. Estos son los sistemas de monitoreado del volcán Vesubio. Vamos a hablar de algo que es el índice de explosividad volcánica. Las erupciones volcánicas se caracterizan por la emisión de piroclásticos al ambiente. Hasta ahí, todo normal. La mayor o menor cantidad de esta emisión permite clasificar en erupciones no explosivas hasta muy elevadas en explosividad. El BI, índice de explosividad volcánica, muestra el volumen de piroclásticos o de piroclastos emitido en cada erupción. Entonces, aquí está ese índice, ese BI que estaría aquí, Volcanic Explosivity Index. Aquí está el volumen de tefras o material que puede emitir y la distancia que puede también lograr esa erupción. Este es un ejemplo, una erupción de BI de 5, que sería aquí, el ejemplo que estaría acá. Tiene una nube de erupción de hasta 25 kilómetros en altura y expulsa por lo menos 1 kilómetro de material. Se caracterizan las erupciones como hawaiana, no explosiva, estromboliana, vulcaniana y pliniana. Entonces aquí está, poco explosivo y cataclismo. Vamos a ver ejemplos. Vamos a hablar del Vesubio. ¿Qué pasó en el Vesubio? Este tiene un índice de explosividad de 5. La región del Monte Vesubio está en la costa de la bahía de Nápoles, en Italia. Y allí está lo que pasó con Pompeya y Herculano. El 24 de agosto del 79, el Imperio Romano, el Monte Vesubio hizo erupción violentamente. Pompeya, Herculano y Estavia fueron destruidas por flujos de piroclásticos. Más de 20.000 personas fueron incineradas. La Innimitra preservó un registro completo de la vida diaria de los romanos. Aquí tenemos los diferentes cuerpos de los seres vivos de los humanos que quedaron allí registrados ya solidificados. Y hasta pues los animales no se salvaron. Tenemos el volcán Santa Elena, este queda en Estados Unidos, hacia el Océano Pacífico, o sea, la costa pacífica. Esta tiene un índice de explosividad volcánica de 5. La referencia es el 18 de mayo de 1980 a las 8:32 de la mañana. Descripción del evento: una avalancha inicial de materiales y una explosión lateral removió la parte superior del volcán localizada a 396 metros de altura. Entonces aquí tenemos los diferentes pasos. La cámara se llena, pero se va por una fisura lateral y hay una explosión lateral. Vamos a ver esta animación. Donde se está llenando esa cámara con magma. Hay presiones acá. Inicialmente se pensó que la erupción iba a subir por aquí arriba, pero resulta que hay una fisura por acá. Ese magma, el magma se fue hacia un lateral y se generó la explosión y el flujo de material por un lateral. Aquí tenemos el Monte Santa Elena a las 8:32 de la mañana del 18 de mayo del 80, el antes. Este fue el después de esa erupción. Miren aquí cómo se destruyó el domo por un lateral. Y esta es la imagen del 2017. Y resulta que estas erupciones de estos volcanes, estos supervolcanes, tenemos una historia. Aquí tenemos el monte, primero vamos a diferenciar acá el material expulsado, la fecha, el grado, el BI y la cantidad de muertes, ¿no? Entonces aquí tenemos, y la altura de la columna de emisión de material. El monte de Pinatubo tiene un 6 para esta erupción.
El monte Krakatoa subió hasta 80 kilómetros en altura. Este también tiene un 6. Esta erupción fue datada en 1883. Mató a 37.000 personas. El monte Novarapupta en Estados Unidos, hacia la zona de Alaska, 12 kilómetros, tenía de material expulsado, 12 kilómetros cúbicos de material. Tiene un índice de 6, una columna de 30. El volcán Tambora en Indonesia, la mayor erupción registrada en la historia de vamos a ver quién es, subió a 43 kilómetros de altura. Este tiene un índice de 7, mató a más de 70.000 personas. Y aquí tenemos el volcán Caldera de la Garita en Estados Unidos, en Colorado, que es la mayor erupción registrada sobre la Tierra, alcanzó 50 kilómetros en altura y él tiene una única erupción medida con una escala de 9. Entonces aquí teníamos el monte Santa Elena, que ya vimos todo lo que hizo. Acá está el Pinatubo, está el Tambora. Y vamos a ver el Yellowstone, que estaría acá. El Yellowstone está esto es un volcán dentro de la placa. Y este se dice que si hace erupción puede llegar a destruir la vida que se conoce actualmente. Entonces aquí tenemos el índice de explosividad volcánica. Tenemos de 0 a 8. Dentro de aquí tenemos los que nos pueden llamar la atención a nosotros o conocidos. Aquí está el Galeras, aquí está el Nevado Ruiz con 3, aquí está el Paracutín en México, que les mostré una imagen. El Vesubio tiene unos 5, el Santa Elena también estaría acá, el Chichón aquí también está. El Krakatoa tiene una erupción, un índice de 6, lo mismo que el Pinatubo. Aquí está dentro de los más peligrosos, el Cerro Blanco, el Santorini, el Pequeño, el Dani, el Tambora, la Garita, y los más peligrosos, la Garita, el Yellowstone, el Toba y el Taupo. ¿Dónde están? Esos supervolcanes, aquí están. Aquí está la distribución de ellos en el planeta. Y aquí hay más. Y en Colombia, ¿dónde está esa distribución? Si la podemos apreciar, está asociada principalmente a la cordillera central. Tenemos los diferentes volcanes activos que requieren vigilancia permanente en el territorio colombiano: el Nevado del Ruiz, el Nevado del Huila, el Nevado del Tolima, el Santa Isabel, el Galeras, el Cumbal, el Chiles, el Azufral, Cerro Negro de Mayasguer, el Doña Juana, el Puracé, el Sotará, el Cerro Bravo y el Machín. Y el Machín, mírenlo aquí, tiene un índice de explosividad de 6. O sea, estaría en este rango de acá. Importante saberlo. El Machín en el Tolima. Volcanes en Colombia. Poseemos 3 observatorios vulcanológicos: el de Manizales, el de Pasto, el de Ibagué. Dependiendo del nivel de amenaza, tendremos un nivel alto y un nivel bajo. Tenemos esa por flujo de lava volcánica, tendremos una amenaza media y baja: Nariño, Huila, Eje Cafetero de Cauca. Cenizas volcánicas de un nivel alto en Nariño, Huila, Eje Cafetero, Tolima de Cauca. Nivel medio bajo, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia. Y así está delimitado. Casi medio país está bajo cierta amenaza volcánica. Vamos a hablar del volcán Nevado del Ruiz. Tiene un índice de explosividad del 3, entre los límites de Caldas y Tolima. Las jurisdicciones entre Villamirá y Murillo. Distancia de 140 kilómetros al noroccidente de Bogotá y a 28 kilómetros del suroeste de Manizales. Clasificación: es un estratovolcán activo con 2 conos parásitos, la Olleta y la Piraña, y tiene una historia eruptiva de 1.8 millones de años, es decir, que inició su actividad en el Plioceno. Vamos a ver un dato, un causal o un ejemplo mejor de la erupción del Nevado Ruiz. Amenazas: flujos de lava, flujos de piroclastos, explosión laterales dirigidas, blast, caída de piroclastos, flujos de lodo, lares. Y aquí tenemos que cada volcán del territorio tiene que tener un mapa de amenaza volcánica. Esta es la versión del 2015, aquí donde está el cráter, y dependiendo de los colores, lo rojo será altísima o alta amenaza, empieza lo naranja y lo amarillo es menos amenaza,
y empezamos a ver cómo hay sectores donde tienen amenaza de afectarse, de ese riesgo de afectarse por una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Y aquí tenemos qué significa cada una de esas simbologías. Y aquí tenemos otra imagen. Aquí está Armero, aquí está el Nevado Ruiz y aquí está el alto riesgo que puede ocurrir. Cuando el Nevado Ruiz hizo erupción en el 1985, generó lo que se conoce como un lahar. Un lahar es un fenómeno, llamándolo desde remoción de masa, que tiene material volcánico caliente, material de ceniza, que si se mezcla con el agua empezó a derretir el cono volcánico, el cono de hielo que tenía allí y se vino por los ríos. Ríos y poblaciones afectadas. Claro, Gualí, Lagunillas, población Chinchina, Mariquita y Honda Armero, departamentos de Caldas y Tolima. Esto fue Armero después de la erupción. Afectaciones humanas y daños por ese lahar relacionado por la actividad volcánica del Nevado Ruiz. Muertos 25.000, heridos 5.000, damnificados 200.000, duración y proceso de inundación y destrucción 2 horas, daños materiales sobrepasan los 30.000 millones de pesos. Aquí era el Armero antes y el Armero después. Área cubierta por sedimentos 3.387 hectáreas, volumen de material transportado 80 millones de metros cúbicos, pero vamos a ver aquí algo de la historia geológica de ese sector. Aquí hay una reconstrucción aproximada de un flujo de lodo de marzo de 1595, donde se ve que lo puntico es ese flujo de lodo de la AR. Y se nota que si aquí ya hubiera pasado por Armero, ya lo hubiera destruido en 1595. Otra erupción en 1845, lo mismo. Y aquí Armero. Y es la del 13 de noviembre de 1985. Ya ustedes podrán hacer sus apreciaciones de aquí de la falta de una coordinación y de ordenamiento territorial y de entender el ambiente en el cual podemos estar y estar inmersos bajo un riesgo, en este caso volcánico. Entonces aquí tenemos las diferentes erupciones que se han datado, cruces utilizados por los flujos, entonces Río Lagunilla y Río Gualí, Río Lagunilla, Quebrada Santo Domingo, Río Sabandija, en el 85, Río Lagunilla, Sufrao, Gualíbar. Daños, devastación de áreas habitables y cultivables, devastación de áreas habitables y cultivables, destrucción de Armero para el 85, destrozos importantes en Chinchina y bueno. Alcance de las cenizas, más de 2.000 kilómetros al suroccidente, más de 70.000 kilómetros al nororiente. Es pequeño esta devastación, más de 700 kilómetros al noroeste. En Venezuela alcanzó a llegar las cenizas. Comparación con la del 1985, esta de aquí fue 2 veces mayor, o mejor, la del 85 fue 2 veces mayor, y con respecto a esta fue 3.4 veces mayor. Y aquí vamos a ver un videito donde nos va a resumir parte de lo que vimos en la primera clase y lo que hemos visto hasta el momento de esta clase magistral. Es un coro volcánico. Y aquí vamos a ascender a través de nuestra corteza o de nuestra litosfera. Aquí lo que hay roca fundida, que se está fusionando ahí.
Aquí llegamos al manto, la astenosfera, donde tenemos roca fundida. Y vamos a empezar a ver las columnas de magma que tienen esa posibilidad de migrar hacia arriba, gracias a esas células de convección. ¿Qué serían estas de acá? El núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido. Y aquí están esas células de convección. Aquí hay una célula para este sector y aquí hay otra. Y aquí vamos a ver cómo se va formando la dorsal y cómo se está formando aquí nuestra zona de subducción. Porque está migrando magma desde el interior hacia la superficie o hacia la corteza. Esa será la dorsal, la zona de subducción. Y ustedes aquí están viendo una zona de subducción y aquí está roca que se está fundiendo y esto genera un magma que va a intentar ascender a través de lo que ustedes van a ver aquí, un conducto volcánico, una cámara magmática. Y ustedes aquí ya ven la erupción donde se emiten materiales piroclastos al interior, bombas, flujos de lava. Obviamente esta lava es característica fluida. Al ser fluida, la única opción que tiene es que sea de composición basáltica, es decir, bajo contenido de óxido de silicio. Y esta última será una composición explosiva, es decir, alto contenido en óxido de silicio puede ser algo riolítico o andesítico, por esta nube ardiente. Y con esto terminamos nuestra segunda parte de nuestra clase magistral.